Buenas tardes, mi nombre es Jorge Armando Ramírez Bastidas. Me corresponde el día de hoy realizar un resumen acerca de la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Antes de comenzar quisiera indicar que es un libro bastante intenso, es un libro corto, pero que en su argumento describe cotidianidades de un pueblo que seguramente todos los lectores logran identificar o logran hacer suyo por la multiplicidad de factores que son muy reconocidos en América Latina y por una serie de matices que condicionan el desarrollo de este libro a nuestra cotidianidad o seguramente a recordar algún pasaje de nuestra vida. Es un libro que involucra elementos bastante significativos como lo son la pobreza, el pesimismo, el optimismo, la unión familiar, los buenos vecinos, los malos vecinos, el sacerdote, la violencia, las guerras, el gobierno con sus posiciones bastante radicales y prohibiciones, al igual que el amor por un hijo y la pérdida de un ser querido cuando se lo arrebataba a la muerte. Bien, El coronel no tiene quien le escriba es un libro que se desarrolla en la costa atlántica colombiana, en la parte norte del país. Trata, en síntesis, de un señor coronel, del cual se desconoce el nombre. Es un tipo de 70 años aproximadamente, quien peleó y participó en la guerra de los 1000 días. Es casado con una señora que sufre una enfermedad que se llama asma. Tenían un hijo, pero fue asesinado. Este hijo les dejó como herencia un gallo de pelea. La señora siente alguna especie de rabia contra este animal, contra el gallo de pelea, seguramente porque le recuerda la muerte de su hijo, el cual fue asesinado en una gallera por estar repartiendo propaganda, una especie de propaganda clandestina que si se mira por lo de esa época se podría tomar o analizar desde un punto de vista subversivo. El hijo fue asesinado y les dejó este gallo, y por eso las continuas peleas o la posición agresiva de la esposa del coronel. El coronel lleva 15 años esperando que el gobierno le asigne una pensión por haber participado precisamente en esa guerra que mencioné anteriormente, pero todos los viernes él baja a la oficina de correos a esperar que lleguen los barcos con el correo y esperando su tan anhelada respuesta, en la cual le indican y le consignan o le pagan mejor su pensión por haber participado en aquella guerra, pero la espera es infructuosa, ya que durante estos 15 años en ningún momento el coronel fue notificado de que le iban a pagar. A lo largo de la historia se cuentan historias asombrosas, como la aparición de muertos, como el periódico es censurado y un doctor que atendía a la esposa en una carta que atendía a la esposa respecto a la enfermedad que ella tenía, y como este doctor le pasa en cartas los artículos censurados del periódico para que este coronel supiera y se mantuviera al tanto de cómo iba el desarrollo del país en cuestiones políticas, sociales, culturales, etc. Estas características hacen del libro pues una especie de libro gris, puesto que el coronel vive una vida de mucha pobreza, en una miseria absoluta, en la que en algunas ocasiones tiene que cocinar inclusive piedras para que los vecinos entiendan que tiene algo que cocinar y no se están muriendo de hambre, como efectivamente está pasando. Muchas veces el coronel tiene que sacarse la comida de la boca para darle ese alimento al gallo. Tienen que raspar hasta el último gramito de café que se pega en la olla en el que lo guardan, o en el tarro en el que lo guardan, para poder hacer un café, y una serie de situaciones que hacen o que identifican que el coronel y la esposa viven una vida muy necesitada. La esposa continuamente le reclama al coronel
sobre la posibilidad de vender el gallo y con este dinero pues poder comprar comida, ya que si no tienen comida para ellos, pues mucho menos van a tener comida para el gallo. El coronel advierte que su esposa ha empeñado o ha vendido los anillos de la boda, o en otras palabras, lo que los unía en matrimonio se supone o suponemos o supongo que hace parte de los anillos con los que se casaron. Al darse cuenta de que ya están en extremis, pues el coronel decide vender el gallo. Habla con un amigo de él que se llama Don Sabas, el cual le dice que le puede dar inclusive hasta 400 pesos. El coronel va precisamente a vender el gallo. Sin embargo, el doctor que los atiende les dice a él que no lo venda, que ese gallo puede valer 900, y se encuentra en esa dualidad, en venderlo en 900 pero no sabe a quién, o en vendérselo a un amigo en 400 y solventar un poco la situación. El último viernes el coronel va a recibir la carta que nunca llega para poder recibir la noticia de que va a ser una persona pensionada por el gobierno, pero esa respuesta nunca llegó. Decide vender el gallo. Mientras toma esa decisión, recuerda que es el viernes, el día en que tiene que empezar a entrenar el gallo para las peleas. Advierte que se encuentra el gallo en una gallera que está siendo entrenado por unos amigos de su hijo que fue asesinado, y se da cuenta cómo este gallo pelea, cómo este gallo tiene la virtud para poder pelear y cómo el público lo aclama. Entonces decide no venderlo. Al llegar a la casa y se da cuenta la mujer que el coronel no vendió el gallo y que la pensión nunca va a llegar, aún habiendo cambiado de abogado y contrademandando nuevamente al Estado para facilitar la pensión. Su esposa, al ver ese panorama tan gris, tan oscuro, y el coronel no vendió el gallo, le hace la pregunta más importante del libro y el pasaje más fantástico para mí, y es que le dice: entonces, ¿qué carajo vamos a comer? Y el coronel, en una especie de humanismo absoluto, dice: mierda, demostrando pues la simpleza del diálogo, pero a la vez la profundidad y el toque humano que le impregna ese libro. El libro finaliza con esa palabra, con esa oración. Es un libro, como se dijo anteriormente, cargado de mucho drama, de mucha necesidad, pero con elementos humanos que lo hacen bastante emotivo. Todo el tiempo el libro te mantiene pendiente. Es un libro que recomiendo y que disfruté mucho al leer. Muchas gracias.